Muy buenas a todos, espero que todos estén muy bien. Vamos a dar continuidad al tejido epitelial, el capítulo en el cual nos quedamos en su tercera parte. Bueno, vamos a hablar de las especializaciones de la superficie celular del polo apical, ¿verdad? Que es el que tiene contacto con la luz. Vamos a hablar primeramente de esta especialidad llamada microvellosidades, ¿verdad? Que son prolongaciones digitiformes que son útiles para aumentar la superficie de absorción. Luego tenemos a los cilios, que son prolongaciones móviles, que mueven fluidos o partículas. Su estructura interna están compuestas por microtúbulos y estos cilios móviles tienen una estructura interna de axonema 9+2. Muy importante recordar y saber que esto va a permitir el movimiento coordinado para mover moco o fluidos, ¿verdad? Y como ejemplo sabemos que cilios lo vamos a encontrar en la tráquea, en las trompas uterinas, ¿verdad? Y su correcto funcionamiento es vital para el desarrollo embrionario. Luego tenemos los estereocilios, que son microvellosidades ya muy largas e inmóviles, ¿verdad? En realidad son microvellosidades especializadas que tienen una función de absorción y transducción mecánica, que tienen también una estructura interna que es de actina, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar que los estereocilios tienen la función de absorción aparte de la transducción mecánica, ¿verdad? Porque es algo que generalmente quieren olvidar. Entonces sabemos que los estereocilios de los epitelios sensoriales, como por ejemplo en el oído interno, son especializaciones inmóviles que contienen un citoesqueleto de actina. Como todas las estructuras con actina, van a tener cierta capacidad de renovación y de remodelación también. Bueno, y otro ejemplo serían que tenemos estereocilios de las vías espermáticas, ¿verdad? Que van a ser útiles para aumentar la absorción, ¿verdad? Como se mencionó, ¿verdad? El estereocilio es una microvellosidad o una, ya digamos, como una evolución de una microvellosidad, ¿verdad? Sería ya una microvellosidad especializada, el estereocilio de las vías espermáticas, entonces va a ser útil para aumentar la absorción. ¿En dónde vamos a encontrar estereocilios? En el epidídimo, por ejemplo, y en el ducto deferente, ¿verdad? Los estereocilios son microvellosidades muy, muy largas que aumentan dramáticamente el área de superficie de las células epiteliales y esto va a ser crucial para su función de absorber el fluido del lumen y de esta manera concentrar los espermatozoides. Especializaciones apicales del epitelio. Tenemos a la villina, que es una proteína de unión a actina fundamental para la organización del citoesqueleto en el núcleo de las microvellosidades. Su presencia y su actividad son cruciales para la formación y la estabilidad de estas especializaciones de la membrana apical. La principal función de las microvellosidades es aumentar enormemente el área de superficie de la membrana apical y esto está directamente correlacionado con la función de absorción del epitelio, como se ve en el intestino delgado, donde forman el ribete en cepillo. Entonces, ribete en cepillo es como nosotros conocemos a las microvellosidades en el intestino delgado. Y tanto la esrina, que es propia de los estereocilios, de una proteína de los estereocilios, como la miosina 1 en las microvellosidades, porque recordemos que las microvellosidades no tienen únicamente una proteína como la villina, sino que tienen un complejo de proteínas dentro de su estructura. Son proteínas que unen los filamentos de actina a la membrana plasmática, ¿verdad? La esrina es una proteína de la familia ERM, ¿verdad? El término ERM es un acrónimo que está formado por los nombres de sus tres miembros principales, la esrina, la radixina y la moesina, ¿verdad? Son proteínas que actúan como puentes moleculares entre, por ejemplo, la membrana plasmática o el citoesqueleto de actina. De esta manera, estabilizan la superficie celular y permiten la organización estructural de la célula.
Entonces, la estructura básica de una proteína ERM, ¿verdad? Poseen, por ejemplo, un dominio que le conocemos como FERM, que es el extremo N-terminal, que se une a la proteína a la membrana, un dominio C-terminal, que se une a los filamentos de actina, y una región central flexible que va a regular la activación, ¿verdad? Pero dejemos de hablar de eso y vamos a la esrina nuevamente. La esrina es una proteína, como dijimos, de esta familia que actúa como un enlace entre la membrana plasmática del citoesqueleto de actina, ¿verdad? Entonces, como mencionamos, estabiliza la estructura de los estereocilios, ¿verdad? Entonces, el ERM no es una proteína única, sino una familia de proteínas. Ya mencionamos las tres, la esrina, la radixina y la moesina, ¿verdad? Cuya función principal es anclar la membrana plasmática al citoesqueleto de actina, de esta forma otorgando estabilidad y organización celular, o sea, organización a la célula. Acá tenemos las especializaciones de la superficie celular, continuando un poco, ¿verdad? Tenemos ahora la superficie lateral, ¿verdad? Entonces vemos que en la lateralidad de nuestro epitelio vamos a tener unas uniones de oclusión o también llamadas sonula occludens, que se encargan de sellar el espacio intercelular. Anteriormente habíamos hablado a grandes rasgos del mismo, o creo que habíamos ahondado un poco, pero a modo esquemático tenemos nuevamente la información acá. Entonces, uniones de oclusión son las occludens que sellan el espacio intercelular. Tenemos las uniones de adhesión o sonula adherens que van a proporcionar resistencia mecánica. Y tenemos a los desmosomas, también llamados mácula adherens, que son un punto de anclaje muy fuerte. Y tenemos ahí a las uniones comunicantes, también llamadas nexos, también llamadas de muchas maneras, ¿verdad? Pero lo importante es saber todos los nombres y cuál es su función, permitir el paso de iones y moléculas. Entonces, las uniones ocluyentes o sonula ocludens se localizan más apicalmente en las células epiteliales. Su función principal es sellar el espacio intercelular, creando una barrera de difusión que impide el paso paracelular indiscriminado de moléculas y mantiene la polaridad celular. Las claudinas, por otro lado, que son otras proteínas, son proteínas transmembranas fundamentales de las uniones ocluyentes, que forman hebras que se unen a otras hebras de las células adyacentes, y la selección de tipos específicos de claudina determina la permeabilidad iónica y la conductancia del agua a través de la vía paracelular. Y los nexos o uniones gap, ¿verdad? O también uniones comunicantes, ¿verdad? Están formados por conexones que ya lo habíamos hablado anteriormente, que crean canales hidrofílicos entre células adyacentes, y que esto básicamente permite el paso directo de iones de segundos mensajeros también y pequeñas moléculas de señalización. De esta manera va a facilitar la comunicación entre células de forma directa. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la proteína de la célula occludens, que tiene una capacidad de formar un canal acuoso intercelular, ¿verdad? Mediante la claudina, ¿verdad? La claudina, que es una proteína de la célula occludens, es muy importante conocer. Las claudinas son las que forman los poros o canales acuosos selectivos entre las células. Las proteínas de la célula occludens son proteínas de andamiaje intracitoplasmáticas que conectan las claudinas y ocludinas con el citoesqueleto, pero que no forman canales por sí mismas. Las proteínas de la célula occludens son de andamiaje, ¿verdad? O sea, ZO es célula occludens, ¿verdad? Entonces hay 1, 2 y 3, como también ya mencionamos en un video anterior. Es la principal, la ZO1, ¿verdad? Que actúa como un adaptador, uniendo directamente las proteínas transmembranas como la claudina, la ocludina, a los filamentos de actina del citoesqueleto. Entonces, datos muy importantes. Tenemos también a las uniones comunicantes o nexos, ¿verdad? O uniones gap. Observamos que iones presentes en una célula pasan a alta velocidad a otra célula sin modificar la concentración de iones en el espacio extracelular. Esto es gracias a la acción de la especialización de membranas denominadas uniones comunicantes o nexos, ¿verdad?
Esta es la función clásica de las uniones gap, o sea, nexos, ¿verdad? Permitir el paso directo de iones y pequeñas moléculas entre citoplasmas sin pasar por el espacio extracelular, lo cual le va a permitir el acoplamiento iónico y metabólico. Proteínas de la placa de adhesión de la mácula adherens, por otro lado, la mácula adherente es otro nombre para los desmosomas, ¿verdad? Y va a tener, el desmosoma va a tener una proteína que son las desmoplaquinas, ¿verdad? Que son proteínas citoplasmáticas clave que van a formar la placa de adhesión interna del desmosoma a la que se anclan los filamentos intermedios, ¿verdad? O sea, la queratina. Tenemos que las uniones celulares tipo sonula adherens se localizan entre células epiteliales escamosas, ¿verdad? La sonula adherens es una unión de anclaje que forma un cinturón continuo alrededor de la porción apical de las células epiteliales y es una característica universal de los epitelios de revestimiento, como se mencionó también en un video anterior. Y acá presentamos nuevamente a estos tipos de uniones, los más importantes de los cuales estuvimos hablando a lo largo de este capítulo. Entonces, especializaciones laterales del epitelio y sus funciones. Tenemos las uniones adherentes, función de resistencia, uniones isónula occludens, sellado, desmosomas, cohesión y uniones en hendidura, ¿verdad? Que son la comunicación, ¿verdad? Básicamente es eso. Cada conexión de una célula epitelial que formará una unión de hendidura está formado por 6 conexinas. Entonces, estas 6 conexinas se unen y forman un conexón, ¿verdad? Cada conexón, que es la unidad que se ensambla en la membrana, está formado por un complejo de 6 proteínas llamadas conexinas. El tipo de unión que se caracteriza por la presencia de conexones que se extienden hacia el espacio intercelular son las uniones en hendidura. La descripción conexones que se extienden hacia el espacio intercelular define perfectamente a las uniones en hendidura o gap. Los conexones de una célula se acoplan con los de la vecina. Dentro de lo que es nuestra observación, vemos que el aumento de calcio intracelular produce sobre los nexos cierre de los canales. Las uniones gap son sensibles al calcio intracelular y un aumento significativo en la concentración de calcio, como en el caso de un daño celular, por ejemplo, provocará el cierre de los conexones, aislando a la célula dañada y protegiendo a sus vecinas. Uniones de baja resistencia en el epitelio, tenemos las uniones en hendidura, que estas uniones en hendidura ofrecen baja resistencia. ¿A qué cosa? Al paso de corriente iónica entre células. En contraste, las uniones ocluyentes, que son herméticas, ofrecen alta resistencia al paso paracelular. Entonces, para tener presente también este dato. Bueno, hablemos un poquitito de las especializaciones de la superficie celular, es decir, ahora del polo basal. Entonces vamos a hablar de la membrana basal que funciona como un soporte estructural y de filtración. La lámina basal está compuesta principalmente por colágeno de tipo 4, que forma una red estable, ¿verdad? Por ejemplo, hay proteínas como lamininas, ¿verdad? Que son glicoproteínas de adhesión y proteoglicanos también, ¿verdad? El colágeno tipo 4 es el componente estructural principal y es el más abundante en esta membrana basal. La lámina basal tiene funciones de adhesión, ¿verdad? O sea, va a anclar el epitelio y también de filtración, ¿verdad? En el glomérulo renal, por ejemplo, o compartimentalización, ¿verdad? Que separa tejidos y señalización que influye en el comportamiento celular. El proteoglucano del heparan sulfato más común en las láminas basal va a ser el perlecano. Entonces es muy importante, ¿verdad? De hecho, todo lo que nosotros señalamos en las presentaciones son datos importantes. Entonces recordar que el proteoglucano del heparan sulfato más común en las láminas basal es el perlecano. Y por otro caso, o sea, en otro, digamos, en otro aspecto también, el perlecano es el proteoglicano del heparan sulfato que es principal y es más abundante en todas las láminas basales, ¿verdad? Interactúa con otros componentes y ayuda a dar estructura y propiedades de filtro.
Luego hablamos un poquito de lo que es plegamientos basales, que estos aumentan la superficie para el transporte de iones. Y ahí más abajo tenemos a los hemidesmosomas, que los hemidesmosomas son los que fijan la célula epitelial a la membrana basal. Entonces ahí su importancia también. Entonces, ¿dónde encontramos hemidesmosomas? En el polo basal, la membrana basal. Bueno, este gráfico no sé si es muy explicativo que digamos, pero es solamente para recordar que dentro de estas especializaciones basales vamos a tener la membrana basal que funciona como un soporte, como ya mencionamos anteriormente, y los hemidesmosomas funcionan bastante bien para la adhesión. Bueno, y para no dejar pasar la oportunidad también, un recordatorio, el revestimiento epitelial del aparato cardiovascular se denomina endotelio y es plano simple. La diferenciación funcional de los nexos homotípicos de los heterotípicos es que los homotípicos permiten el paso equilibrado de las moléculas en ambas direcciones. Los heterotípicos tienen función asimétrica y dejan pasar más de un lado que del otro. Esta es una diferenciación avanzada. Los conexones formados por el mismo tipo de conexinas, o sea, homotípicos, son simétricos y los formados por diferentes conexinas, que son los heterotípicos, pueden tener propiedades de rectificación, permitiendo un flujo preferencial en una dirección. En las regiones laterales de las células epiteliales no encontramos hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son uniones de anclaje que conectan el dominio basal de la célula epitelial con la lámina basal. No se encuentran en las regiones laterales entre células. Las laterales tienen uniones ocluyentes, adherentes y desmosomas, ¿verdad? Entonces es una última aclaración, ¿verdad? Las laterales, las principalmente y las más conocidas siempre van a ser las uniones ocluyentes, adherentes y desmosomas, y los hemidesmosomas ya corresponden al dominio basal, ¿verdad? Que era lo que mencionamos también anteriormente. Bueno, y para ir cerrando el boliche tenemos la retroalimentación. Vemos que proteínas asociadas a actina, que son capaces de formar fascículos en las microvellosidades, van a ser estas proteínas que mencionamos hace rato, que son la villina. La inhibición de la sonula occludens 1 y la sonula occludens 3 tendrá las siguientes consecuencias, que va a ser, por ejemplo, un aumento del paso de agua por vía paracelular, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre esto? Al desorganizar la unión ocluyente, la barrera se va a volver más permeable. En el punto 3 tenemos que la molécula de claudina de la unión ocluyente posee dominios transmembrana y extracelulares, ¿verdad? Es decir, es una proteína transmembrana de 4 dominios. Y en el punto 4 decimos que se denomina chapa estriada al conjunto de microvellosidades de las células absortivas, ¿verdad? Es el nombre que recibe el ribete en cepillo en el túbulo renal proximal, ¿verdad? Entonces, para tener también presente, ¿verdad? Tanto en el túbulo renal como en el intestino va a recibir diferentes nombres, pero siempre estamos hablando de microvellosidades. En el punto 5, en el tejido epitelial, la forma de la célula más superficial sirve para la clasificación del epitelio. Es decir, para los epitelios estratificados se nombran según la forma de la capa más superficial. Y en el punto 6, en la lámina basal se encuentra más cerca de la célula epitelial, sería la lámina lúcida, ¿verdad? La lámina basal tiene a la lámina lúcida, ¿verdad? También conocido como electrolúcida, en contacto con la membrana plasmática y la lámina densa por debajo. Esta retroalimentación en realidad son datos e información que no se mencionó anteriormente. Entonces creé un espacio para fijarlo también, ¿verdad? Entonces son datos muy importantes para que tengan en cuenta también. Entonces hasta acá llegamos en esta parte y nos vemos en la última parte del capítulo en el siguiente video.